Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es María, soy tutora de las asignaturas de dos de 5 asignaturas de prácticas del grado en Educación Social y tanto yo como otra compañera vamos a contaros un poquito de qué van las prácticas profesionales dentro del grado de Educación Social, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hablar en esta sesión? Un poquito para que os hagáis una idea, porque el otro día ya os explicamos algo y aquí hay gente que ya vio algo, la gente que a lo mejor se haya conectado o que lo vea luego, ya asistió a alguna tutoría y alguna de estas cosas que vamos a contar ya os suenan, ¿no? Dirás, esto ya lo escuché, pero bueno, no está de más, como decíamos en alguna de las tutorías, el que sobre todo al principio del curso tengamos la máxima información posible para poder abordar la asignatura pues, lo mejor posible, ¿no? Esto es un poco lo que queremos abordar en esta sesión, ¿no? Desde qué son las prácticas y por qué son importantes dentro del grado, cuál es su estructura, requisitos, plazos, matrícula, cuáles son los roles y seguimientos, es decir, quién está ahí, ¿no? Es decir, es el estudiante, ¿quién más está? Está el tutor de la UNED, está el tutor del centro, qué hacemos en cada una, sus competencias y algunos consejos prácticos que creemos que pueden ser de ayuda, ¿no? ¿Qué son las prácticas profesionales y por qué son tan importantes? Yo aquí hay alguna alumna que estuvo ya en la primera tutoría y yo en la primera tutoría siempre digo lo mismo, mi asignatura es la primera de las 5 prácticas que tenemos dentro del grado de Educación Social. Mucha gente cuando piensa en prácticas piensa en ir a un centro de prácticas, ¿no? Entonces, claro, el estudiante llega como con muchas ganas de, ¿y dónde está el centro y cuál es el centro? Y ahí es como que tienes que frenar, ¿no? Y parar y deciros, no es que no vayas a ir a un centro, es que hay una estructura, ¿no? Hay una ruta de aprendizaje, hay un camino que hay que seguir, no es solamente ir a un centro de prácticas. Entonces, ¿por qué son importantes para nosotros? Son importantes porque no es solo esa parte en la que vamos al centro de prácticas y, pues, oye, tomamos contacto con la realidad del educador social, sino que además forma parte de la formación como educadores sociales, ¿no? Es decir, no podemos solo formarnos en teoría, tenemos que formarnos en práctica, porque toda aquella teoría tenemos que saber aplicarla. Si no, cuando salgamos ahí a trabajar como educadores, no sabremos, ¿no? Pues cómo intervenir con determinados colectivos, cómo llevar a cabo un programa, no sabremos cómo actuar, ¿no? Es decir, es importante saber aplicar esa teoría que en muchas ocasiones pues decimos, ¿esto para qué me va a servir? ¿Esto para qué? Pues para esto te va a servir, ¿no? Luego vas a verlo en la práctica, ¿no? 5 asignaturas de prácticas, lo que os decía, ¿no? Tenemos en nuestro caso, luego haré un breve resumen y luego pues iremos explicándoos qué tipos de prácticas, pero en nuestro caso pues en el Centro UNED Coruña tenemos presenciales y en streaming, bueno, tenemos tutor de cada una de las asignaturas de las 4 primeras y la quinta es una tutoría intercampus, ¿no? Sabéis que hay tutorías intercampus que se llevan a través de otros tutores del campus. En el caso de la asignatura de prácticas 5 lo lleva una compañera de, me parece que es Valladolid, bueno, luego lo vemos, pero es una tutoría intercampus, ¿no? Tenéis el contacto igualmente. Y por último, me gusta siempre poner el tema de que favorecen la empleabilidad, ¿no? Parece pues un poco absurdo, pero es que es real, quiero decir, al final es una vía de inserción también, es una manera en la que tú haces prácticas, en una manera en la que te formas de manera práctica y en una manera en la que vas creando tu perfil profesional, ¿no? Porque ya vas eligiendo, ya vas marcando tu camino como educador. Cuando elegimos un centro de prácticas, como hemos hablado muchas veces en las tutorías, el educador social tiene un ámbito, ¿no? Un abanico muy amplio de usuarios, muchos centros, ¿no? Entonces nos perderíamos entre que si personas mayores, que si menores, que si... Bueno, hay un ámbito muy amplio, ¿no? Cuando nosotros elegimos el centro de prácticas, de nuestras prácticas curriculares, que son estas, ¿no? Ya estamos definiendo nuestro perfil profesional en cierto modo, porque ya estamos viendo y ya estamos abriendo un camino. A lo mejor, oye, resulta que esto me ha servido como una experiencia para saber en qué colectivo no me gustaría trabajar, pero ya estoy abriendo mi perfil profesional, ¿no? Y abrir mi perfil profesional es abrir una vía de empleabilidad, ¿no? Para nuestro... ¿Qué he hecho? Ahí, vale. Las prácticas comienzan a partir del segundo curso académico. Como sabéis, tenemos en el segundo curso académico la primera en el primer semestre, la segunda en el segundo semestre y a partir de ahí tenemos prácticas en segundo, tercero y luego ya finalmente en cuarto tenemos la asignatura de prácticas profesionales 5 y el trabajo fin de grado, ¿no? Cada asignatura tiene entidad propia, pero se organizan de forma secuencial y gradual. Es decir, de ningún modo, me imagino que esto lo habréis visto al hacer la matrícula, ¿no? Es una cuestión también administrativa. No os va a permitir hacer matrícula de prácticas 3 o de prácticas 4 si no habéis cursado vuestro expediente, no consta que habéis cursado 1 o 2, porque no tiene sentido, ¿no? Como decía al principio, tiene una secuencia
por una razón, ¿no? Porque tiene una ruta de aprendizaje marcada por el equipo docente o por el equipo que formó el grado, ¿no? Para que tenga un sentido de aprendizaje y un orden. Algunas prácticas requieren una estancia presencial en entidades colaboradores y otras se desarrollan como tutorías y material online. Es lo que os comentaba antes. Luego veremos cuáles son las que sí que vamos a un centro y cuáles las que no vamos, ¿no? Están regulados tanto por normativa interna de la UNED como normativa estatal sobre prácticas académicas externas. Muchas veces cuando preguntáis, no, es que se puede hacer esto, no se puede hacer, a veces no es solo una normativa interna de la universidad, sino que hay un Real Decreto que regula todas las prácticas que hay en cualquier universidad. Entonces, todas las universidades tenemos que acogernos, ¿no? De algún modo a ese Real Decreto que, bueno, pues en nuestro país es así, es el que regula las prácticas, ¿no? Ya, hasta aquí, ya os he soltado una intro, hay un rollo terrible, ¿no? Pues explicar un poquito de qué van. Esto es un pequeño resumen, muy resumido, para que tengáis como una visión así, una pincelada, ¿no? ¿Qué es prácticas profesionales 1, 2, 3? Entonces, 1, ¿no? Pues ahí la tenemos, segundo semestre, primer cuatrimestre, casi todas, lo veréis, son 6 créditos, 150 horas cada una de ellas, estructuradas de diferente manera, ¿no? En este caso, son 150 horas que en realidad el estudiante va a hacer actividades prácticas, que veremos, ¿no? Y trabajo autónomo, ¿no? Y estudio de pues, los contenidos que tengan. En casos de las asignaturas en las que vaya al centro de prácticas, pues esas horas se dividirán entre el tiempo que estime el equipo docente que tienen que ir al centro de prácticas y el trabajo que tenga que hacer, ¿no? Quiero decir que las horas están, pues tienen como solemos decir, un diseño instruccional de cómo tenemos que hacer esas horas, ¿no? Como no son 150, no, yo he dedicado 150 horas, no consiste en que dediques 150 horas a hacer actividades o a leer documentos, sino que tiene un sentido de cómo tienes que hacer esas 150 horas, ¿no? Como veis, está todo pautado, está todo marcado, no hay nada que quede aleatorio, ¿no? El objetivo, mira, voy a ocultar esto, vamos a verlo, para que se vea, ¿no? El objetivo, acercarse a la realidad profesional mediante la observación de contextos y situaciones, conocer la metodología de observación y relacionar teoría y práctica con apoyo de tutorías. ¿Por qué lo leo? Lo leo porque creo que es importante. Lo comenté en la primera tutoría, concretamente en prácticas profesionales, que es una de las que yo soy tutora, y creo que es el primero de los pasos fundamentales para desarrollar nuestra labor como profesionales de la educación social. Es decir, saber trabajar la observación a partir desde el punto de vista de un profesional, ¿no? Que la observación, es, como decíamos, es algo innato. Todos sabemos observar, sabemos sacar información a través de la observación, pero vamos a utilizar esta herramienta para que nos sea útil dentro de nuestro entorno profesional, ¿no? Y hay una serie de actividades que analizaremos. En Prácticas Profesionales 2, bueno, está aquí la tutora de Prácticas Profesionales 2, que es nuestra compañera, y luego os explicará ella absolutamente todo, yo no voy a entrar mucho, simplemente que sepáis pues un poco que tiene el mismo formato, segundo cuatrimestre, segundo semestre, 6 créditos, 150 horas, y aquí ya pues es otro tipo de objetivo, ¿no? Bueno, ella os explicará después, pero se analizan otras experiencias, ¿no? Otro tipo siguen siendo actividades prácticas que hacemos, no que acudimos a un centro, sino que hacemos, ¿no? Es decir, no es una asignatura teórica, es práctica, pero no implica ir a un centro de prácticas, ¿no? Entonces, aquí se analiza otro tipo de cuestiones, sobre todo pues, casos prácticos y demás, ¿no? Y luego ya entraríamos en prácticas 3 y en prácticas 4, que es cuando vamos a un centro. Como veis aquí, ya varía, ¿no? Ya ponemos 150 horas y ya ponemos entre paréntesis 120 más 30, ¿no? ¿Por qué? Porque 120 son las horas que nosotros tenemos que estar en el centro de prácticas y 30 las que vamos a ir a hacer de trabajo autónomo, ¿no? 120 son las que vamos a acudir al centro de prácticas, ¿no? A la entidad a la que vayamos a elegir para hacer prácticas, ¿no? Entonces, en prácticas 3 y en prácticas 4, a mí me gusta explicarlas un poco seguido, ¿no? Porque al final tiene mucho sentido. Cuando nosotros vemos todo el proceso, lo que hacemos en prácticas 3 es lo primero que hacemos, que es hablamos de observación, hablamos de casos prácticos y cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Pues observamos, lo primero que hacemos, llegamos a un entorno en que no conocemos, es nuestro primer contacto, ¿no? con el ámbito de la educación social y ahí lo que hacemos es en el entorno que sea, en el colectivo que sea, en el centro que sea, lo primero que hacemos es observar, es integrarnos, ¿no? Dentro de ese equipo y un poco ver qué es lo que se está haciendo. De ahí sacamos información con la que vamos a hacer un diagnóstico y con el que vamos a hacer un documento final, que es el documento final de Prácticas 3, que es un plan de intervención. Finalmente, en Prácticas 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger ese documento, ese plan de intervención, lo vamos a llevar a cabo. Cuando hablo de plan de intervención puede ser algo pequeño, algo grande, a lo mejor estamos hablando de un taller de 5 horas, como estamos hablando
se suele recomendar que sea realista, ¿no? Porque lo vamos a llevar a cabo. Entonces, un proyecto muy grande, pues a lo mejor no es realista para las horas que tenemos. Eso forma parte también del aprendizaje, ¿no? Es decir, pasa a muchos estudiantes que plantean proyectos que son buenísimos, realmente los ves y dices, wow, ¿no? O sea, un proyecto increíble, pero que no es asumible en 120 horas. Entonces, eso forma parte también del aprendizaje a la hora de formarte, ¿no? En la manera práctica. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el documento final que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que evaluar, ¿no? Esa puesta en práctica. Es decir, tenemos que sacar de ahí un informe, unos resultados de qué ha pasado, ¿no? ¿Qué he fallado, qué no he fallado, qué he conseguido con los objetivos, no los he conseguido, he tenido que rectificar? Bueno, ¿cuál es la reflexión final, ¿no? Que tenemos? Y prácticas 5, que sería la última de las prácticas, está ya en el último curso, y que en tercer curso y que en cuarto curso, me he equivocado aquí. En cuarto curso. No, María, que creo que sigues en 4. En 4, sí, me pasé. Ahora, perdón. Gracias. Ya voy pasando y como las puse iguales, ya me lié, perdonad. Pero sí, cuarto curso. Forma parte del primer semestre, en el segundo ya se contempla de manera siguiente, una vez finalizadas las prácticas, que está ya el trabajo fin de grado, ¿no? Ya hemos acabado toda la parte práctica. ¿Qué hacemos realmente en prácticas profesionales 5? Como os decía, es una tutoría que no damos desde el centro, es intercampus, pero aún así sigue teniendo el mismo objetivo, es igual para todos, ¿no? Trabajamos nuestro perfil profesional. Al final aquí lo que vamos a hacer es ver cuál es, como ponemos aquí, nuestra identidad profesional, ¿no? Es decir, vamos a ir marcando un poquito nuestro camino profesional, vamos a ir definiéndolo, ¿no? A través de una serie de actividades vamos a trabajar sobre ello, ¿vale? Requisitos para realizar las prácticas. Deben respetarse el orden establecido, como decíamos. Bueno, siempre hay que cumplir los plazos de matrícula, periodos de publicación de plazas. En el caso de que tengamos prácticas presenciales, hay que estar, bueno, lo veremos luego, pero hay que controlar que hay unos plazos, ¿no? Para solicitar la plaza, para poder incorporarte, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de colectivos como pueden ser, pues, por ejemplo, centros de menores, ¿no? Hay que solicitar, pues, unos certificados, etcétera, que tienen que ser previos, ¿no? Incluso hay un compromiso en casi todas las prácticas, un compromiso, pues eso, pues por tema de protección de datos, etcétera, que hay que cumplimentar, ¿no? Quiero decir que son como cuestiones más administrativas, pero previas, que tenemos que tener en cuenta que sin eso no vamos a poder avanzar, porque no nos permite avanzar, ¿no? Incluso en algunos casos hay el PIP, el Plan Inicial de Prácticas, ¿no? Que suele ser un documento que se hace al principio, los primeros días, y que va a marcar un poco todo el camino que vas a hacer. Ese documento muchas veces, si no se entrega en plazo, no se puede continuar, porque se entiende que no tienes un plan de trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos plazos, ¿sí? Competencias, bueno, un poquito de manera general porque podéis indagar, podéis buscar y dentro del curso virtual, dentro de la guía, normalmente, como sabéis, en todas las asignaturas, en la UNED están muy bien marcadas, ¿no? Los contenidos, los objetivos, resultados de aprendizaje, competencias generales, específicas. Entonces, yo he puesto aquí algunas que creo que son así de manera general interesantes, pero bueno, ahí podéis en cada una de ellas comprobar cuáles son las competencias que se supone que debéis adquirir una vez habéis superado esa asignatura, ¿no? Intervención socioeducativa con personas, grupos, comunidades, es fundamental. Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas, es lo que decíamos, ¿no? Y bueno, pues una serie de ellas. Creo que es interesante, las pongo aquí, pero creo que es interesante que entréis vosotros en cada uno de los documentos y que las estudiéis, las veáis, ¿no? Porque al final son las competencias que se supone que luego vais a tener como profesionales. Y esto a priori, mucha gente, muchos estudiantes, como que no le dan mucha importancia, ¿no? Es decir, es esas cosas que pasas en la guía y que, ¡pum!, competencias, y que no le das importancia. Pero luego, cuando tú ya vas acabando el grado, cuando tú ya te posicionas para un puesto de trabajo y te preguntan por qué habilidades o qué competencias tienes, te quedas en blanco, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué pongo, no? Pues trabajo bien en equipo, o soy bueno en tal. Y es entonces cuando tú tienes que pensar y decir, pero y toda aquella cantidad de competencias que se supone que yo he adquirido, ¿no? A través del grado, pues me tienen que valer, pues, un poco para ello, ¿no? Pues tú puedes decir que has adquirido una competencia a través del grado en la que, pues, oye, te habilita para diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas, ¿no? Quiero decir que todos estos puntos, aunque a priori nos parecen que los paso así rápido y no tienen demasiada importancia, son muy importantes luego, ¿no? A la hora de la empleabilidad, que es lo que hablábamos. Evaluación y trabajos de práctica, entrega de memorias, prácticas, informes, diario de reflexión, trabajos guiados, dependerá de cada una de las asignaturas y de cada uno de lo que nos pidan en cada una de ellas, ¿no? Es decir, luego iremos viendo. Evidentemente, en prácticas 1 o en prácticas 2 a lo mejor no nos piden una memoria de prácticas, pero resulta que en prácticas 3 sí, porque hemos ido a un centro de prácticas, ¿no? Hay que ir viendo qué es lo que nos van pidiendo en cada uno de ellos. Para eso es fundamental siempre que revisemos el curso virtual, ¿de acuerdo?
Criterios de evaluación, hay que ver los criterios de evaluación. Es otro de los puntos que a mí a veces me sorprende que muchos estudiantes no miren, porque yo creo que es fundamental los criterios de evaluación. Creo que es fundamental que cuando, casi igual es una locura, pero es de lo primero que miraría. Es decir, cuando voy a mirar cómo me evalúan, más que ver cuáles son las actividades que tengo que hacer y qué porcentaje tienen, sino que son los criterios de evaluación. Es decir, cuidado, es decir, ¿qué van a tener en cuenta para ponerme un 5, un 6, un 7, un 8, un 9? Eso es importante, porque yo voy a elaborar un trabajo o la calidad de mi trabajo va a ir en función a los criterios de evaluación que va a tener. Quiero decir, es todo como, ¿sabes? Volver hacia atrás, digo, es fundamental para saberlo, ¿no? Muchas veces cuando vemos en algunas asignaturas que dice, ha entregado la PEC y el tutor corrige con una rúbrica, ¿no? Esa rúbrica se basa en los criterios de evaluación. Entonces, es fundamental porque muchas veces dices, no, es que es todo como muy encasillado, ¿no? Si es esto, solo tiene 3 puntos para evaluar tal pregunta, ¿vale? Pero es que el grado en que se evalúa va en función a los criterios de evaluación. Es fundamental que los revisemos. Yo creo que es fundamental. Importancia de planificar desde el inicio todo el proceso. ¿Qué nos pasa muchas veces? Nos pasa muchas veces, lo hablamos el otro día, aquí tengo algunas alumnas que estábamos el otro día en prácticas profesionales 1, que a veces no son documentos que sean excesivamente complicados a estas alturas, ¿no? O que nos requieran un nivel de trabajo muy alto, no. Pero sí que nos requieren mucha planificación. Es decir, no estamos hablando a estas alturas de trabajos en los que yo me siento una tarde y digo, hoy me pongo y en 2 horitas, o hoy me tiro toda la tarde y saco adelante el trabajo. No, no funciona así. Aquí estamos hablando de algo que requiere un caminito, como digo yo, ¿no? Es decir, ahí es fundamental la planificación. Pasa muchas veces, la experiencia, muchas veces, bueno, mi compañero os lo dirá, pero a mí desde luego siempre me pasa que llega el momento final y siempre hay estudiantes que no entregan o que están, y entonces tú los llamas o escribes un correo, es que estoy full porque es que tengo que entregar tal, le tengo que entregar pascual, y dices tú, pero vamos a ver, no tenemos necesidad son trabajos. La UNED tiene algo que no lo sé, yo conozco otras universidades y en otras universidades no pasa tanto, ¿no? Pero la UNED tiene algo fundamental para mí y buenísimo, desde luego, que es que tú tienes toda la información desde el principio. Entonces, es una manera tan buena de que tú cojas un planning, ¿no? Que te cojas ahí un planning y que digas, vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entregar todo esto, me pongo este deadline, esta fecha es la que tengo que entregar. Bueno, pues voy a hacer esto aquí esta semana, esto aquí. Tareas pequeñas, ¿no? Como hablábamos el otro día, pero que vamos avanzando de una manera pautada, sin estresarnos, sin agobiarnos y adquiriendo un conocimiento y una experiencia, ¿no? Vale, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Leerme los documentos. Primera semana la voy a dedicar única y exclusivamente a buscar en el curso virtual, a indagar, a leer los documentos, etcétera. Segunda semana, ya nos vamos a meter en la PEC. Vamos a entender la PEC. ¿Qué tengo que hacer de la PEC? Pues vamos a hacer este punto. Siguiente, quiero decir, vayamos pautando y a lo mejor eso que te requiere, pues poquito tiempo, a lo mejor no te requiere, no lo sé, dependerá de cada uno, pero márcate un tiempo, pues vale, no le voy a dedicar más de 45 minutos. Pues le voy a dedicar 45, pero esos 45 se los voy a dedicar todas las semanas. No sé si me explico. Y entonces, ¿qué son 45 minutos? No es nada, ¿qué es una hora? No es nada, ¿no? Realmente. Y en una hora puedo ir avanzando poquito a poco y no tengo esa necesidad, ¿no? Y realmente lo puedo hacer, quiero decir, tengo toda la información ahí. Si tú me dices que me falta información, no puedo. Bueno, vale, lo entiendo, pero si tienes la información, es fantástico porque es bueno para ti también, ¿no? Consejo, respetar los plazos, ¿no? Es muy importante el tema de los plazos, sobre todo en la UNED. A mí me da mucha pena muchas veces estudiantes que por 1000 razones, porque cada uno tiene sus características, tiene sus situaciones, etcétera, y que en el último momento te diga, por favor, no se puede ampliar, y es que nosotros no podemos ampliar, nosotros como tutores no podemos ampliar. A mí me ha pasado, supongo que yo recurro a la compañera que está aquí, pero es que es verdad, quiero decir, a ver, no podemos ampliar, nosotros no podemos mover los plazos los marca equipo docente y normalmente no va a mover los plazos, porque vosotros pensad que la cantidad de personas que hay matriculadas en toda España que tienen que acogerse a ese plazo, o sea, sería injusto que el resto tuvieran que entregar en una fecha y que tú, pues, hubiera una excepción por el caso que sea, ¿no? Entonces, ellos normalmente no lo hacen. Por eso es fundamental que nosotros controlemos muy bien los plazos y que, digamos, respetar los plazos de entrega. Yo, como tutora, no sé el resto, yo soy muy pesada para eso. Yo os machaco en el foro con, atención, queda una semana para... y acabaréis hasta aquí. Pero bueno, ahí está el mensaje y tú lo ves y dices, ostras, pues que queda una semana, ¿sabes? Es como un aviso, no es ni con necesidad ni para agobiaros ni nada, simplemente para recordaros, como un recordatorio, para que no se nos pase, ¿no? Eso es importante.
Consejos prácticos. Yo aquí puse unos consejos prácticos que, bueno, no lo sé, ¿no? Contactar con el tutor del centro asociado lo antes posible para que me oriente. Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas en el centro, pues de la selección de la entidad, el proceso de seguimiento, cuando no es de prácticas, para saber qué es lo que tengo que hacer, que muchas veces estoy perdido, ¿no? Esto es algo relativamente fácil, quiero decir. ¿Puedo venir a la tutoría? Perfecto. ¿No puedo venir a la tutoría? Me conecto. ¿No me puedo conectar? ¿No se graba la tutoría? Bueno, escribo en el foro, envío un correo electrónico, lo que sea, pero hago un contacto. ¿Qué es enviar un correo electrónico? A ver, seamos sinceros, son, ¿qué? Ni 5 minutos, ¿no? Hola, soy fulanita tal y no sé por dónde empezar, punto. Tu tutor ya sabe que estás interesada, que vas a empezar y ya te contactará o ya irá haciendo un seguimiento para ayudarte, ¿no? Quiero decir que al final no es tan complicado ni lleva tanto tiempo, pero es importante que lo hagamos al principio. No que, oye, un estudiante que no ha aparecido nunca, no ha enviado un correo ni nada y que a lo mejor cuando faltan, pues no sé, 3 semanas, venga, voy a poner 3 semanas para acabar, que te manda un correo, ¿no? Y tú dices, pero es que este estudiante que estuvo ausente, ¿no? Que a lo mejor no estaba ausente, pero que no dio señales de vida. Nosotros como tutores, si vosotros no os comunicáis con nosotros no sabemos si estáis haciendo un seguimiento de la asignatura, si estáis trabajando en ella, si tenéis dudas, si os habéis quedado atascados en un punto y entonces me agobio, lo dejo. Contacta, no tienes por qué hacer eso. A lo mejor te podemos solucionar la duda y sigues adelante, ¿no? Es algo sencillo y que a veces no se hace, no sé por qué, porque es relativamente fácil, ¿no? Dedica tiempo a la reflexión, no solo a la acción, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, no consiste en actuar así y hacer, pues, tengo que contestar a estas preguntas y las contesto y ya no. Necesito pues un poco adquirir ese conocimiento, ¿no? Reflexionando. Infórmate de plazos, sé organizado, valora las posibilidades de prácticas en otros sitios, ¿no? Bueno, esto es sobre todo con el tema de prácticas en otros fuera de la asignatura, ¿no? Entrega documentación a tiempo, aprovecha las tutorías para resolver dudas, recibir pues un poco de feedback, etcétera, ¿no? Errores frecuentes, pues un poco eso, no respetar el orden obligatorio de las asignaturas. Bueno, esta la he puesto aunque realmente ya no podéis, no tenéis opción a ello, creo que lo que decía, ya no os deja matricular, ¿no? Desconocimiento de la normativa, falta de planificación, no comunicar incidencias, confiar en exceso en la improvisación, lo que decíamos antes, es decir, el decir, bueno, no, en cualquier momento me pongo y lo saco adelante, no es así, ¿no? Entonces, a veces parecen un poco obvios. Yo puse aquí algunas preguntas frecuentes o dudas que creo que pueden surgir, ¿no? Y que más o menos creo que he ido resolviendo. ¿Cuál es el orden obligatorio de las asignaturas? ¿En qué momento se publican las plazas para entidades? Esto tiene que ver un poquito con la asignatura de prácticas. Luego explicaré un poquito más la de prácticas. Bueno, el compañero de prácticas 3 creo que os ha grabado ya una sesión y ha habido el profesor tutor de prácticas 3. No, pero No. Esta charla la íbamos a hacer antes. Sí. Vale. Mirad, yo os he puesto aquí para que sea más fácil de entender, ¿no? Ahí están las asignaturas de prácticas. Entonces, pues ahí tenemos prácticas profesionales 1, que la doy yo, y prácticas profesionales 2, que la da Luisa, prácticas profesionales 3, la da José Manuel, 4 la vuelvo a dar yo, y 5, mira, Palencia, me equivoqué. Bueno, Valladolid, Palencia. Valencia, pero esta chica, ¿no? Judith Quintano, es la tutora de Intercampus. Entonces, esto es para que tengáis una referencia, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que decía Luisa, hemos hecho unas jornadas en las que intentamos que fuesen, bueno, por un tema organizativo no pudimos, no nos coincidió bien, pero la idea era que pudiésemos daros toda la información. El tutor, José Manuel Domínguez, que además es tutor del Practicum, del máster de secundaria, pues dio una jornada como la que estamos dando ahora, que quedó grabada. Tenéis que mirar, porque a lo mejor aún podéis inscribiros y os envían el enlace, es a lo que me refiero, ¿no? Y ahí lo podéis ver. Mira, José Manuel, lo tienes aquí, José Manuel Domínguez García. Sí, este Domínguez, sí. Pues él dio una jornada, si entráis en extensión universitaria dentro de, yo creo que aún está abierta a lo mejor. Y también para estas. Y también para estas. Es que yo no la había encontrado. Hay que entrar en extensión. Entras en la página web del centro y yo creo que aquí donde aparece todo lo de extensión a un lado ya aparecen, ¿no? Pero si no, entras por extensión universitaria y UNED y te ponen las actividades, buscas Coruña y tal, y tienen que estar abiertas. Y hacer la matrícula es gratuita, pero para que os envíen las grabaciones tenéis que estar matriculados. Vale. Eso es fundamental, si no, imposible. Y sin embargo, a mí me mandan muchísima información de ese tipo de actividades, pero esta en concreto a mí no me la mandan, porque todos los días recibo muchísima, porque estoy suscrita. Yo creo que como nosotras íbamos a hacerla... En el momento que suscribiste. Claro.
Pero yo creo que como nosotros íbamos a hacerla, me parece que fue el 24, ¿no? Seguramente mandaron para esa fecha, luego cambiamos para aquí, para el día 9, tuvimos que cambiarla por 2 motivos, que a lo mejor, pero no te suena. No. Suelen enviarlo, suele llegar, Sí. suelen enviar información. Sí, sí. Bueno, voy a poner la de la presentación de prácticas profesionales 1 para contaros un poquito, ¿no? Yo ni siquiera sé cómo voy de tiempo, no sé. ¿Cuánto querías invertir? No lo sé. 25. 25, bueno, vamos bien, ¿no? Yo creo, bien. Sí. Ahora voy a contaros un poquito el tema de prácticas profesionales 1. Las estudiantes que están aquí son estudiantes de prácticas profesionales 1 también, entre otras asignaturas, ¿no? Y un poquito, pues ya sabréis de qué va porque ya lo explicamos en la tutoría. Pero es bueno que la gente lo sepa también para la gente que esté conectada o que lo vea después, ¿no? Las prácticas profesionales 1, como decíamos, son las primeras de las 5 prácticas profesionales y el objetivo principal de estas prácticas, como podéis ver y como lo hemos hablado un montón de veces, es acercarnos a la realidad profesional del educador social a través de la observación, es decir, no a través de la toma de contacto con un centro de prácticas, a través de realización de proyectos de intervención, a través de la observación. Porque es el primero, como decíamos, el primero de los objetivos que se marcan pues un poco los equipos docentes, ¿no? Que este objetivo, pues lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir que seamos, pues bueno, que dominemos totalmente la técnica de la observación, que es fundamental para nuestra profesión, ¿no? ¿Qué significa acercarse a la realidad a través de la profesión del educador social o a través de la observación? Significa que el estudiante no interviene directamente en la realidad observada y que el estudiante observa y analiza como observador, como observa a un observador, ¿no? Es decir, el observador observado, ¿no? De alguna manera suena un poco así, pero es así, porque vamos a trabajar con un vídeo. En ese vídeo, pues en muchos casos suelen ser vídeos que tienen que ver, pues vídeos tipo, ¿recordáis la serie aquella, El jefe infiltrado?, ¿no? Pues son vídeos de ese tipo en el que, pues en realidad lo que hace el jefe infiltrado es observar, ¿no? Es decir, él es observador participante porque está dentro del proceso. Nosotros vamos a estar fuera, vamos a ser observadores no participantes, es decir, y vamos a observar al que observa, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo? Y desde la perspectiva del educador social, que él probablemente, pues no lo, o ella no lo sea, ¿no? Entonces, un poco los tipos de vídeo con los que se trabajan son ese tipo de vídeos, para que os hagáis una idea de cómo va funcionando, ¿no? El estudiante no interviene directamente en la realidad observada porque no estamos dentro del proceso, porque es un vídeo, ¿no? Es una grabación y no vamos a influir en el proceso en absoluto, ¿no? Competencias generales, competencia del uso de las TIC, aplicación de conocimientos de las prácticas, comunicación y expresión escrita. Bueno, un poco lo que hemos hablado antes. Estas serían las generales, las específicas, comprender la trayectoria de la educación social y la configuración en su campo de identidad profesional y aplicar metodologías específicas a la acción socioeducativa, ¿no? Al final, pues este tipo de técnicas pues sí que son más específicas, ¿no? Contenidos, bien, independientemente de que tenemos una serie de documentos y que vamos a trabajar porque no tenemos examen, tenemos 2 PEC, ¿no? Pero independientemente tenemos una serie de contenidos, ¿no? Es decir, hay que trabajar esos contenidos, que los veremos en la documentación con la que trabajamos. Y se dividen en estos bloques. El primero sería la observación como metodología de acercamiento a la realidad socioeducativa. El segundo, las técnicas e instrumentos para la observación que vamos a utilizar. El conocimiento de los escenarios y contextos es fundamental. Tenemos que saber cuáles son los diferentes tipos de escenarios y contextos, ¿no? El estudio de los ámbitos de acción del educador social, ¿no? Es fundamental. Necesitamos saber cuáles son los ámbitos de acción. Y el análisis de las características de los destinatarios, identificación de los distintos perfiles profesionales dentro de la educación social. Quiero recordar, a ver si lo tengo aquí puesto, sí que lo puse. ¿Cómo lo íbamos a trabajar, no? Es decir, nosotros no tenemos un libro que tengamos que comprar, una bibliografía básica, tenemos toda la bibliografía con la que vamos a trabajar, la tenemos en el curso, ¿vale? ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esos artículos y vamos a trabajar con una serie de documentos que tenemos colgados en el curso, ¿vale? El documento de Belén Ballesteros sobre el tema de la observación, el código deontológico del educador social, el vídeo que tenemos colgado, bueno, no sé si hay uno o más de un vídeo, y vamos a trabajar también con estos artículos. ¿Qué quiere decir lo que os decía el primer día? Quiere decir que toda esa documentación nosotros tenemos que bajárnosla, o si no quieres bajarla no la bajes, pero tenemos que leerla, ¿no? Tenemos que verla, tenemos que hacer una primera visualización, una primera lectura y tenemos que conocer de qué va cada uno de ellos, ¿no? Yo veo esto y pues a lo mejor por el título puedo saber de qué va, pero necesito entrar ahí y leérmelo para saber exactamente de qué va, ¿no? Y así pasa con el tema de los otros documentos que tenemos de Belén Ballesteros y el código deontológico. Y mira, aquí está, lo había puesto, ¿no? El material conceptual con el que vamos a trabajar.
Vale, las PECs, ¿por qué lo necesitamos? Porque nosotros toda esa documentación, no es que esa documentación sea documentación que tengamos ahí por si la necesitamos, no, es que la vamos a necesitar. Es la documentación que vamos a necesitar para elaborar la PEC 1 y para elaborar la PEC 2. ¿No? En la PEC 1 es una prueba presencial que se sustituye por la realización de dos partes, ¿no? Es decir, tiene como dos partes. Lo que es toda la evaluación. Para que nos hagamos una idea, nuestra asignatura no tiene un examen, como el resto de las asignaturas, en las que la semana de exámenes nos vamos a hacer un examen. Nosotros no tenemos examen. Nosotros tenemos que aprobar la asignatura aprobando dos PECs, ¿vale? No se puede aprobar la asignatura si no hemos aprobado una de ellas. Hay que aprobar las dos, es el 50%. Es obligatorio tener un mínimo de 5 puntos, creo que alguien me lo preguntara el otro día, y es obligatorio, es decir, sin eso no podemos superarla, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno que tiene, pues luego lo veremos, ha entrado en la PEC 1, pero lo que tiene de bueno es que tenemos dos convocatorias en cada una de ellas, ¿no? Es decir, tenemos convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria tanto en la PEC 1 como en la PEC 2. En la PEC 1, que es, está orientada y evaluada por el profesor tutor, somos los profesores tutores quienes os orientamos y quienes os evaluamos, quienes ponemos la nota, y la PEC 2 somos los tutores los que os orientamos para que podáis hacerla, pero es Madrid quien os evalúa, ¿no? De hecho, en realidad es una aplicación más que Madrid, porque es un cuestionario y entonces no tiene. Pero bueno, es Madrid quien hace ese control, el equipo docente, para saber, oye, si estas notas están correctas, ¿no? La PEC 1 se divide en tres partes y hay que aprobar cada una de las tres. Y cada parte tiene un peso específico, es decir, 35, 45 y 25, ¿no? Para aprobar la PEC 1 hay que aprobar cada una de las tres partes, ¿vale? No vale que haya aprobado una sola de las partes y las otras no. Bien. La PEC 2 pues nos pasa lo mismo, ¿no? Aquí nos pone un poco cómo son el tipo de preguntas y demás, pero al final, creo que lo comentamos el otro día, es un cuestionario que se realiza un día en concreto. Ese cuestionario está abierto durante un día, desde la mañana, bueno, un horario, ¿no? Desde la mañana hasta última hora del día, y hay como dos fases para realizarlo, o de mañana o de tarde. El estudiante no puede presentarse a las dos porque automáticamente el sistema te inhabilita la prueba, quedas para septiembre, ¿no? El estudiante tiene que elegir si la hace por la mañana o si la hace por la tarde, ¿no? Libremente, no tiene que decírselo a nadie, ni hay que mandar un registro, ni nada. Simplemente, pues, oye, la hago por la mañana, pero por la tarde no puedo, o la hago por la tarde porque por la mañana no puedo, no tiene más, ¿no? Pero hay que hacerla, porque si no la haces en la convocatoria ordinaria, te queda automáticamente para septiembre, ¿vale? Entonces, plazos importantes. Convocatoria ordinaria el 15 de diciembre de 2025 es cuando se abre, y la convocatoria extraordinaria 15 de enero del 26 en horario peninsular. ¿Qué es esto? Esto es la PEC 1, lo que tenemos que entregar de la PEC 1. Como os decía, cada una de las PECs tiene como dos convocatorias, dos opciones, ¿no? ¿Qué pasa con la PEC 1? Creo que lo hablamos en la tutoría el otro día. Hay que tener en cuenta que la PEC 1, su convocatoria extraordinaria no es septiembre, es en enero. Entonces, si tú no estás atento y ha pasado enero y dices, no, como no me ha dado tiempo, voy a septiembre, y te olvidas, luego te queda la asignatura, porque es que no tienes en septiembre. En septiembre solamente vas a tener, me parece que es la siguiente, la prueba PEC 2, ¿dónde está? Aquí está. Y ahí tenéis la convocatoria extraordinaria de la PEC 2, que es en septiembre, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Voy a ir para atrás. No, me he pasado. 15 de diciembre del 2025 es la fecha tope para entregar la PEC 1 en convocatoria ordinaria. Vale, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo la presente en convocatoria ordinaria y que apruebe. Perfecto, ya he eliminado la PEC 1. Puede pasar que yo me presente en convocatoria ordinaria y que la suspenda. Entonces, tengo una segunda opción en la extraordinaria, el 15 de enero del 2026, ¿vale? Y ahí la puedo sacar. Si ahí ya no la saco, entonces ya la asignatura está suspensa, ¿vale? Entonces, no tienes por qué presentarte a la PEC 2 porque en realidad no vas a tener posibilidad de sacar la PEC 1. Vale, entonces, suponiendo que tienes las dos convocatorias y que ya has aprobado la PEC 1, nos vamos a la PEC 2, hago el test, ¿no? El famoso cuestionario. Lo hago en la primera convocatoria ordinaria, 15 de enero del 26. Apruebo, perfecto, he acabado la asignatura, ¿no? Suspendo, me queda para septiembre, es decir, el 15 de septiembre se vuelve a abrir la plataforma para que yo pueda volver a cubrir este cuestionario, ¿no? Estos plazos los he de poner en el foro en un mensajito porque, pues bueno, esa diferencia de la PEC 1, pues a veces desorienta un poco a los estudiantes y piensan que van a tener una oportunidad en septiembre, entonces hay que ponerlo muy clarito para que... Ahí tenéislas, exacto. Exacto. No. Tiene, no. No. Tiene...
No, tiene un horario de apertura y de cierre, ¿no? Siempre. Claro, 40 minutos porque es de 20 a 20:40 y de 10 a 10:40. Normalmente, ¿vale? Bueno, es corta. Es cortita, sí. Los contenidos que vais a encontrar en la PEC 2 son los contenidos con los que vamos a trabajar en la PEC 1 son todos los que hemos visto antes, ¿no? Es decir, y los contenidos de resolver de la PEC 2 tienen que ver del material que hemos trabajado. Entonces, en realidad, si tú ya has trabajado desde el día 1, cuando tú llegas a preparar la PEC 2, tú ya sabes de qué va, porque tú ya has trabajado con esos documentos. Entonces, pues conoces el documento del código deontológico, como conoces los papers que hemos visto, conoces un poco el documento de Belén Ballesteros, entonces sabes de qué va, en dónde está cada cosa, lo que te están preguntando y es más fácil, ¿no? Pero claro, requiere ese trabajo que hablábamos antes. Y al hilo de esto que estás comentando, es secuencial también, porque has dicho que hay los documentos que ya están, que hay que descargarlos, leerlos, pero iremos de manera secuencial, digamos, haciendo pues una lectura y un estudio de cada uno, ¿no? Claro. Todo junto. Es secuencial en las tutorías también. En las tutorías también. Lo ideal es que vosotras ya por vuestra cuenta vayáis echando un ojo al vídeo, vayáis echando un ojo pues, a los documentos, lo que os decía el otro día, es decir, no hace falta que la primera lectura sea una lectura en profundidad, porque son varios documentos, pero sí que nos los bajemos, que les vayamos echando un ojo. Oye, pues el documento de Belén Ballesteros, ¿de qué va? ¿Qué tiene el índice? ¿De qué habla? Habla de los tipos de observación, desde qué punto, de tal, ¿de qué habla, no? El código deontológico, ¿qué tiene? Tiene los principios, tiene los ámbitos, ¿qué tiene? ¿No? Vamos a leérnoslo, aunque solo sea por encima, no hace falta que hagas un estudio en profundidad. Y los artículos igual, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú empieces a ver el vídeo y a resolver las cuestiones de la PEC 1, tú seas capaz de relacionar lo que te están preguntando de lo que pasa en el vídeo con la documentación, porque es lo que te van a pedir, ¿no? Es decir, al final no te van a pedir que hagas un corta y pega de lo que pasa en el minuto 5.0, no, sino que lo que pasa en el vídeo, que lo encuentres un hecho determinado, por ejemplo, pero que además lo tienes que relacionar y lo tienes que reflexionar con el contenido que hay, ¿no? Es decir, al final no es solamente observar y copiar, porque eso no tiene sentido, sino que tú seas capaz de relacionarlo con el contenido, ¿no? Entonces, eso también. Bueno, dicho antes ya que necesitamos aprobar ambas partes, ¿no? Y ahí está mi contacto, simplemente, ¿vale? Entonces, yo... Lo tenéis también en el foro y demás, ¿eh? Sí, yo hasta aquí os he contado un poquito esto. Ahora Luisa os va a contar, yo me cambio con ella, y os va a contar la siguiente. Tengo que dejar de compartir esto. Compartir. Vale, bueno, las que estáis aquí ya me conocéis del pasado lunes. Yo soy Luisa Losada Puente y soy profesora tutora también aquí en el Centro Asociado de Prácticas Profesionales 2 y de algunas otras bastantes asignaturas de Educación Social y de Pedagogía. Bueno, en primer lugar le doy las gracias a María y a Alejandra por organizar estas jornadas que, aunque sois poquitas, el hecho de que se esté grabando en este caso tiene un gran acierto porque todo lo que os contó María es también algo que está en mi cabeza porque suelen ser dudas que soléis plantear cuando os encontráis con prácticas profesionales 2, en este caso, que son las que yo controlo. Y todo eso que os comentaba a nivel general, pues son cuestiones que muchas de ellas aplican a cualquier asignatura, ¿no? A mí me venía a la cabeza cuando estaba hablando del tema de la organización. Sí que es cierto que como estudiantes tenéis mucho más en la cabeza, si tengo una fecha de un examen, me siento, estudio y, bueno, pues hay gente que tiene mayor o menor percepción sobre su capacidad de estudiar bajo presión o hay gente que pues sabe organizarse y distribuirse desde el principio. Pero cuando solo tenemos que hacer trabajos, ¿no? Como ocurre en general en las prácticas, bueno, esto ya lo haré, ¿no? Y sí que es cierto que parecen... Bueno, es que nosotros en Prácticas Profesionales 2 no hablamos de PECs, sino de trabajo, ¿no? Y un trabajo tiene la misma carga bueno, de hecho sí, porque tiene el mismo número de créditos,
que cualquier otra asignatura y, por tanto, hay que darle el mismo valor desde el principio, ¿no? Igual que estudiaría una asignatura desde el principio, pues también estos trabajos hacerlos desde el principio. Bueno, yo os voy a presentar un poquito la asignatura. Seguí la estructura de la guía docente, pero la voy nutriendo un poco de mi forma de contároslo, ¿vale? Eso, interrumpidme cuando queráis. Como ya hice el otro día en la presentación de las materias y ya mencionaba María, pero quiero dejar de nuevo claro, en la universidad, o sea, en la UNED tenemos dos roles. Por un lado está el equipo docente y por el otro lado estamos los profesores tutores. Y en esta asignatura en concreto es bastante importante, bueno, en todas las de prácticas, porque el equipo docente va a tener unas funciones muy concretas y nosotros como profesores tutores también, ¿no? En otras asignaturas, pues corregimos las PECs y el resto queda en manos del equipo docente, pero en esta en concreto se corrige una actividad por parte del profesorado tutor y otra por parte del equipo docente y este va a entrar en acción en caso de convocatorias de septiembre, etcétera. Entonces, el equipo docente de esta asignatura, bueno, este curso académico, vale, cuando lo imparta en el segundo semestre, es José Quintanal, que siempre es el titular de la asignatura, entonces él se suele mantener y van variando, pero en los últimos años estaban Rosa Goch y Maripaz Trillo. Y después, pues lo que os decía, estoy yo, en este caso, como tutora en el centro asociado de A Coruña, ¿vale? Ahí, bueno, como siempre nos dicen que nos presentemos un poco, pues os pongo mi formación, ¿vale? Yo también soy educadora social y también he tenido este periodo de prácticas. En mi caso, lo cursé en la UDC, entonces las prácticas eran un poquito diferentes, o sea que para mí las prácticas de la UNED de Educación Social han sido toda una experiencia de aprendizaje, la verdad que muy enriquecedora. Bien, Prácticas Profesionales 2 lo que pretende es, todavía sin haber un contacto directo, ¿vale? Directo en el sentido de tener que plantaros en una institución a ver a gente, lo que vais es a continuar la línea de Prácticas Profesionales 1 acercándoos a escenarios que pueden ser vuestros escenarios de trabajo el día de mañana. Lo que vais a hacer es rescatar también esa formación que habéis ido adquiriendo en todo primer año y en el primer semestre del segundo año y vais a tener que reflexionar y trabajar con esa base, ¿vale? Por eso, el otro día creo que lo comentábamos, ¿hace falta tener formación en ciertas asignaturas? Siempre hay recomendaciones, ¿vale? Cuanta más formación tengáis, en el sentido de si hay un primer año y un primer semestre de segundo año, donde hay unas asignaturas que están pensadas para que cuando lleguéis al segundo semestre curséis asignaturas que ya recojan contenidos previos. Pero la realidad es que también esta asignatura os va a permitir, bueno, pues ampliar vuestra visión sobre la educación social, tanto a nivel de metodologías, ¿no? Que era una de las dudas que surgía, como a nivel de colectivos con los que trabajar, como a nivel de formación en TIC, ¿vale? Porque vais a tener que hacerlo todo a través de las TIC. En toda la guía aparece muchísimo el concepto de reflexión, ¿vale? Y es porque prácticas, y creo, aunque María seguro que tiene más conocimiento porque imparte 2 materias, creo que una tónica general de prácticas profesionales en educación social, de la 1 a la 5, es el concepto de reflexión. Y yo siempre lo remarco porque cada vez reflexionamos menos sobre las cosas, entonces pararnos en una asignatura a solo hacer trabajos de reflexión es una idea fundamental, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La idea, relacionar lo que ya habéis aprendido a nivel teórico con una experiencia, entre comillas, práctica, ¿vale? Vosotros vais a hacer una práctica de ordenador, ¿vale? Pero a efectos reales es una práctica. Por eso vais a tener que tener cierto conocimiento de herramientas digitales, porque vais a trabajar a través del ordenador, conocimiento también del uso de la plataforma Ágora, porque es donde se sube información y también, como os recomiendo siempre, los foros son muy interesantes, muy importantes, porque ponen en contacto alumnado de diferentes centros, os ponen en contacto directo con el equipo docente, ¿vale? Cuando suben alguna información. También os recomiendo que todos los recursos que os ofrece la UNED de formación tipo biblioteca, formación en competencias digitales, etcétera, que son interesantes para prácticas profesionales,
y que tengáis acceso a Internet. Si no es en vuestros domicilios, pues también aquí a través del Wi-Fi, ¿no?, que hay. Bien, prácticas profesionales 2, 2 bloques de contenidos, ¿vale? Un bloque A que han denominado conocimiento introspectivo de la competencia profesional y análisis institucional del contexto socioeducativo, y un bloque B que se llama estudio de contextos de intervención socioeducativa para su análisis crítico-descriptivo. Parecen trabalenguas, pero ahora vamos a ver un poco qué significa todo esto. En el bloque A, que se corresponde a una única actividad, que es un análisis autobiográfico y competencial y el estudio subjetivo de una institución de carácter socioeducativa. Vais a hacer 4 cosas, ¿vale? 4 cosas que os voy a corregir yo. Primero, vais a hacer una descripción de vuestros aprendizajes previos. Realmente, y esto cuando te cursamos la asignatura, lo que os digo es poneros simplemente a reflexionar sobre por qué estáis donde estáis, qué os ha llevado a estudiar educación social. Para mí es un trabajo maravilloso el leer vuestras reflexiones, porque de repente tenéis que poner por escrito experiencias de vida, ¿no? Experiencias de vida que pueden ir desde la formación previa, labores de voluntariado, experiencias personales, ¿no? Pues estudié educación social o empecé pues porque tenía un familiar que le ocurrió esto, que suele ser un familiar, un amigo, algo, siempre tenéis una experiencia que fue la que os llevó a ello, o gente pues que empezó formándose porque no sabía qué hacer y decidió hacer una formación cualquiera y al final acabó en. Entonces, bueno, para mí leerlo también es todo un acierto. A partir de ahí, eso, se pide reflexión sobre esa parte. Otro punto, que ahí cuando estaba hablando María sobre las competencias, decía, aquí lo mencionaré yo porque hay 20 competencias en el título de Educación Social que tenéis que adquirir a lo largo de toda vuestra formación. Y en esta asignatura se os pide que cojáis esas 20 competencias y busquéis, a partir de lo que habéis hecho en el punto 1, un poco de reflexión sobre, vale, pues esta la he adquirido, esta no, y por qué, ¿no? Porque muchas veces ponéis, no, esta no la adquirí, ya, bueno, vamos a darle un poquito más de justificación a todo esto, ¿vale? A partir de ahí, vais a tener que leeros un capítulo de un libro que se llama Miradas desde la educación social, donde habla de diferentes áreas de intervención. No todas, porque educación social es amplísima en cuanto a ámbitos de trabajo, pero sí que pues se recogen las más comunes. Mayores, menores, drogodependencias, personas sin hogar, etc. Entonces, vais a escoger un ámbito y a partir de ahí vais a hacer como una especie de recensión, ¿vale? De alguna manera. Y el punto 4, punto clave que siempre os pasa un poco como comentaba María con el tema de convocatoria de diciembre, convocatoria de enero. En esta asignatura, importantísimo para vosotras y para quien esté conectado, durante el primer mes, es decir, desde el día en que empieza la asignatura hasta el final de ese mes, hay que hacer lo que se llama la validación de la institución. Vosotros vais a tener que escoger una institución a la que no vais a acudir presencialmente, pero sí vais a tener que buscar información sobre ella a través de su página web. Entonces, una institución pues, que esté en el contexto inmediato, ¿vale? Pues Aspronaga, Aspace, bueno, estoy diciendo porque yo trabajo mucho en discapacidad, entonces me salen. Bueno, en una institución del entorno próximo, Coruña, Ferrol, alrededores, ¿vale? Y vais a tener que hacer un documento de una página justificando por qué os consideráis que esa es una institución de buenas prácticas y, por tanto, sería interesante trabajar sobre ella en la actividad número 2 que os explicaré ahora. Eso tiene que hacerse durante el primer mes y me lo tenéis que mandar a mí, aunque es el número 4, es lo primero que hacéis. Me lo tenéis que mandar a mí si no lo hacéis en el primer mes y yo os lo valido, porque yo me lo tengo que leer, no me vale que sea el día 31 y me lo mandéis el 30, porque igual no me da tiempo a revisarlo, ¿vale? Tenéis que mandármelo, bueno, sí que me da tiempo, siempre da tiempo, pero, vale, por poneros un... Y yo tengo que comunicarlo al equipo docente. ¿Qué ocurre si el día 31 no me habéis mandado? Digo el 31, final de mes, ¿vale? Que os quedasteis sin prácticas profesionales 2. Se suspendió la asignatura. Hasta la siguiente convocatoria, ¿vale? Tiene convocatoria de septiembre. Pero ya no es Luisa la que os evalúa, ya es directamente el equipo docente todo. Y generalmente, y esto queda ahí, os suele gustar más que os evalúe alguien cercano, ¿vale? Porque la UNED tiene algo muy bonito que es que tenéis una cercanía a un tutor, ¿vale? Y entonces, bueno,
Yo lo dejo ahí, lo digo siempre y es lo primero que digo. ¿Qué pasa? Que a las primeras tutorías, muchas veces, no a la primera solo, que es la presentación, a la primera, a la segunda, incluso a la tercera, no aparece algún alumnado, aunque yo escribo por el foro, no lo miran y llega la última tutoría, que ya es cuando se acaba el plazo y es como, si no lo hacéis, no aprobáis. ¿Y cuál es el punto importante? Que hay muchas instituciones, pero generalmente todos conocéis las mismas. Entonces, si tú escoges Aspronaga y tú no vienes hasta el día 30 y dices, es que quiero hacerlo sobre Aspronaga o directamente no me lo has preguntado antes y me mandas el documento y yo te digo, su institución no ha sido validada. ¿Por qué? Porque Aspronaga ya está escogido por otra persona. Lo puede hacer cada persona una institución. Entonces, ese es el tema más importante, que cuando María me dijo, vamos a hacer una charla, digo, esto es el gran problema. No sois muchos, ¿vale? Igual tengo 10 o 15 personas como mucho en prácticas profesionales, pero si las 10 personas esperan hasta el último día y no me avisan de qué institución van a escoger y las 10 personas hacen la misma, la primera que entra es la primera que entra y me envía un documento decente. Es la que se la queda. ¿El resto? Entonces entiendo que ya se hacen prácticas en una institución. No vas físicamente a la institución. No, es como online. Es claro, lo que os digo siempre en recomendaciones, una, que cojáis una institución, bueno, pues de un colectivo sobre el que os gustaría trabajar, ¿vale? Pues hay de todo, ¿vale? El año pasado no, que no estuve, hace 2 años, pues hubo una alumna que fue la más implicada, ¿no? Estábamos mucho en contacto, que quiso hacerlo en Teixeiro, en la cárcel, ¿no? Y entonces había un programa en concreto, ¿vale? Es un programa específico que estaba guiado por un educador social. Vale, perfecto. O sea, tiene que ser una institución, ¿vale?, donde haya un educador social o donde pudiese tener cabida un educador social y justificarlo muy bien. ¿Vas a ir a Teixeiro? No. Ni tienes que ir. Lo que vas a hacer es entrar en la página web y, por ejemplo, en Teixeiro, en este programa en concreto, la web lo tenía contemplado, la información suficiente para hacer la actividad 2. Porque la actividad 2 es hacer una matriz DAFO. Entonces, para determinar, analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una institución, yo tengo que tener información sobre ella. Y como yo no voy a ir a una institución, ¿qué es lo que necesito? Que además de ser una institución que me encante, tiene que ser una institución que tenga una página web decente, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer en las primeras clases, además de volver a contaros un poco esto, ¿no? Porque ya de aquí a cuando sea se os va a olvidar, empezamos a hablar, ¿no? De, bueno, pues me gustaría hacerlo en Cruz Roja, ¿vale? Cruz Roja es muy amplio, vamos a buscar algo sobre lo que te puedas centrar, ¿vale? Vamos a buscar programas, bien. Y a partir de ahí, vale, pues en este programa, pues sí, no, reúne las características, ¿vale? Entonces, es importantísimo que vengáis a las primeras clases, porque ahí es donde la gente empieza a decir, pues yo quiero hacerlo sobre esto, entonces yo me lo voy apuntando. Y lo primero, para mí, como no hay un criterio y desde el equipo docente tampoco me dan ningún otro, es el primero que lo diga, el primero se lo queda. Entonces, claro, de repente pues me he encontrado algún año que gente me ha mandado directamente, porque esto se me manda por correo electrónico, es la única cosa que no va a través de Ágora, o hasta ahora no lo fue. De repente me mandan, te mando la institución para validar. Y claro, me mandan una institución que ya está escogida por otra persona. Digo, es que no puedo validarte esto, porque no se me permite. O sea, el equipo docente lo deja muy claro. No puede ser una institución que haya escogido otra persona, ni puede ser una institución donde estéis trabajando. Vale. O haciendo voluntariado, tiene que ser otra cosa, porque es que ahí ya estáis haciendo algo, ¿vale? Entonces, lo que se busca también un poco es que conozcáis ámbitos, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo un poco a esto, en la actividad 2, a partir de esa institución, ¿vale? Que en la actividad 1, la parte que os corrijo yo, lo único que hacemos es determinar qué institución vais a escoger. En la actividad 2 ya nos centramos mucho más y esta es la actividad que os va a corregir el equipo docente y yo lo que voy a hacer es guiaros y orientaros, ¿vale? Entonces, pues os explico un poquito con más detalle qué es una matriz DAFO, cómo se analiza, también el equipo docente sube vídeos explicativos, tenéis un libro sobre la matriz DAFO, ¿vale? Iremos haciendo las diferentes partes en las tutorías y luego quien lo corregirá será el equipo docente, ¿vale? Lo de siempre, o sea, vuelvo a poner ahí lo de que requiere la validación porque es que de verdad que es
es el problema. Porque es que no podéis, o sea, os quedáis, si no lo hacéis en el primer mes, os quedáis sin la convocatoria ordinaria, ¿vale? Y bueno, luego todo lo demás, sobre todo, pues es gestionado a través del ordenador, ¿vale? Sin presencia en instituciones, ¿vale? No hay prueba presencial y no hay PEC, ¿vale? Porque en prácticas 1 hablabais de PEC, pero aquí no le llamamos PEC, son 2 actividades, no hay PEC. O sea, el trabajo en sí mismo es la evaluación. Entonces, la actividad son 2 actividades, actividad 1 la de análisis autobiográfico y competencial y la 2 la de la DAFO. Y en la convocatoria de septiembre, en caso de que suspendieseis o no os presentaseis a la primera convocatoria, tendríais la opción de ir a septiembre y se lo entregaríais todo al equipo docente. Vale, no he puesto fechas concretas para este año porque todavía no las tenemos, ¿vale? Porque aún no están, normalmente las guías las suelen hacer ahí en el último minuto. Se evalúa mediante rúbrica, lo que decía María lo comparto totalmente, fijaros bien en qué cosas os van a evaluar, es que es importantísimo. Y lo que yo os evalúo vale un 40% y lo que os evalúa el equipo docente vale un 60%, ¿vale? Da igual, tenéis que aprobar las 2 partes, pero bueno. Pero un 50-50. Bueno, podéis escribir la lista de deseos y le escribís a José Quintanal a ver qué opina sobre esto. Importantísimo, lo dicen, y además este equipo docente es muy, muy, muy estricto con estas cosas, lo cual me parece, por lo que comentaba María, muy acertado. Es decir, al final tenemos que ser justos para todos, en todos los centros, para todos los alumnos, ¿no? Entonces, no se califican entradas fuera de plazo, no se califican ejercicios sin portada del plan de trabajo, vais a tener la portada y una plantilla, ¿vale? En subida, es necesario alcanzar un 5 en cada actividad y no se guarda de un año para otro. Pero sí, si superáis la actividad 1 y nos presentáis a la 1, que es la que os evalúo yo, nos presentáis a la 2 o suspendéis la 2, en septiembre hacéis la 2, ¿vale? Es decir, se guarda en esa misma convocatoria. Por lo menos esto es lo que ocurría hasta el año pasado, ¿vale? Si hay modificaciones en la guía docente, sí, lo veremos, ¿vale? Bueno, ya es un poco recordatorio, ¿vale? Convocatoria de junio dirigida y evaluada por mí, en la actividad 1 y en la convocatoria de septiembre lo asume el equipo docente. Y en la 2, tanto en junio como en septiembre, lo va a asumir el equipo docente, ¿vale? 40-60. Y hasta aquí, no sé si me he pasado mucho o no, pero bueno, aún nos queda para el segundo semestre, así que, bueno, si tenéis alguna duda, pero lo más importante es lo de la validación. No sé. En cuanto a las instituciones, os decís nosotros, en función de tus preferencias, nos orientáis. Sí, yo lo que suelo hacer al principio es preguntaros qué colectivos os interesan o qué instituciones, porque igual ya tenéis alguna que conozcáis, que os parezca interesante. Si no conocéis ninguna de un colectivo determinado, pues puede decir, vale, pues yo conozco estas. Si no conozco ninguna, hacemos una búsqueda conjuntamente. Vale. ¿Hay orientación para ello? Sí, claro. Vale. Gracias. A ti. Un montón. Sí. Yo me agobié un poco. No es para agobiaros para nada. No. Nos queda una, ¿no? Sí. Nos queda una que explicaros. Entonces, sí. La de las prácticas 4. Compartir pantalla, ventana, aquí, compartir, presentación y modo pantalla completa. Vale. Nada, aquí estoy yo de nuevo. Gracias, Luis. Nos vamos. Hasta aquí, recapitulamos. Os damos una visión general de lo que son las prácticas dentro del grado de Educación Social. Yo os he explicado la parte que yo llevo, que es la de prácticas 1. Luis os ha explicado lo que ella lleva, que es prácticas 2. Ahora, lógicamente, vendría prácticas 3, que es lo que os comentamos, que por favor consultéis, porque el compañero grabó una sesión como la que estamos grabando nosotras ahora y podéis entrar, si entráis a través de la web de nuestro centro, Centro UNED Coruña, y en donde están las actividades tenéis que tener ahí el enlace para matricularos. Son actividades gratuitas, ¿no? ¿Por qué os digo lo de matricularos? Porque aunque haya pasado
es la manera en que os enviarán desde la Secretaría la grabación. Y es importante para que tengáis toda la información, ¿no? Entonces, ahí vosotros tenéis que coger esa información del compañero para entender prácticas profesionales 3, que es fundamental, lo digo, es fundamental. ¿Por qué? Porque es la primera asignatura en la que vamos a un centro de prácticas. Entonces, todo lo que os hemos contado hasta ahora, Luisa y yo, era prácticas, pero no era en el centro de prácticas. Ahora cambia un poco, ¿no? Es decir, vamos a hacer prácticas, pero de otra manera. No vamos a dejar, cuidado, no vamos a dejar de hacer prácticas y ni de trabajos que vayan paralelos, pero vamos a incorporarnos a un centro de trabajo. Por eso os recuerdo en este momento que es fundamental, de verdad, que escuchéis la grabación del compañero para entender ese paso, ¿no? Es decir, mira, pues hemos hecho esto en 1 con María y con Luisa hemos hecho en 2 y ahora aquí con José Manuel vamos a incorporarnos al centro de prácticas. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Y luego ya en prácticas 4, ahí vuelvo yo de nuevo. Ya me tenéis de nuevo a mí, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a continuar con las prácticas. Para que entendamos un poquito, porque ahora mismo, como para la gente que lo haya visto o no, pero para la gente que no haya visto el vídeo de Prácticas Profesionales 3 en este momento, pues veréis que en Prácticas Profesionales 3 os incorporáis al centro de trabajo, hacéis una serie de horas, como os ponía en el resumen, ¿no? De horas en el centro de trabajo. Siguen siendo 150 horas que corresponden a 6 créditos, pero se estructuran de una manera diferente. En Prácticas 3 habéis ido a un centro de trabajo y habéis hecho 120 horas en el centro de prácticas y el resto de horas las habéis empleado en trabajo autónomo del estudiante, es decir, en entregar una serie de actividades o trabajos que os requiere el equipo docente y el tutor para poder calificaros, ¿no? En donde pues no dejan de ser documentos en los que se os va a pedir información sobre cosas que hacéis dentro de prácticas, ¿no? Del práctico. Bien, vamos a prácticas 4. Llegáis segundo cuatrimestre, habéis acabado el primero y llegáis a prácticas 4. Yo lo primero que voy a coger cuando llego a prácticas 4 es coger ese documento que habéis enviado, que habéis aprobado en prácticas 3, que es un proyecto de intervención y, como os decía antes, lo que vamos a hacer es llevarlo a cabo. ¿En dónde? En el mismo centro. Lo ideal es en el mismo centro. Existen casos, bueno, especiales, oye, has cerrado el centro, oye, el centro ya no tiene el área en donde yo estaba, o por cuestiones, no lo sé, familiares de trabajo, yo es que ya no vivo en ese sitio, ¿no? Bueno, hay casos especiales y la UNED los contempla. En esos casos tendremos que ver una posibilidad de encontrar un centro, pero no puede ser un centro que tenga otro colectivo diferente o que sea muy diferente, porque entonces no vas a poder aplicar el proyecto de intervención. Porque si tú has ido a un centro de menores y has hecho un proyecto de intervención para un centro de menores y de pronto quieres ir en el Practicum 2 a un centro de mayores, hombre, yo creo que a priori no hace falta ser muy... para entender que un proyecto de un centro de menores no nos vale para un centro de mayores, ¿no? Creo yo. Entonces, lo digo así porque es que de verdad que yo me he encontrado con gente que me... No, lo aplico, creo. ¿Cómo lo vas a aplicar? Quiero decir, es un poco inviable, ¿no? Entonces, claro, no lo adapto y tal, pero claro, ya no sería el proyecto que tú aprobaste, sería otro proyecto. Son cuestiones que parecen absurdas, pero que no lo son. Surgen en el camino, surgen. O sea, hay que resolverlas, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que me queda en este slide. El objetivo de Prácticas Profesionales 4. Aplicar un diseño de intervención socioeducativo. Siempre hablamos de intervención socioeducativa. Yo, por formación profesional, supongo que digo proyecto de intervención como muy general, pero son proyectos de intervención socioeducativa, ¿no? En un contexto determinado, definimos el plan de trabajo, evaluamos el proyecto y realizamos mediante diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, pues vamos a elaborar ese informe final, ¿no? Ese resultado de lo que hemos llevado a cabo, ¿no? Entonces, ahí viene otra vez, como decía Luisa, la reflexión, ¿no? ¿Os fijáis? Al final vamos enlazando en todas, ¿no? La reflexión. Y ahí, pues vamos a reflexionar sobre lo que hicimos y si conseguimos o no conseguimos nuestros objetivos marcados. Y, sobre todo, algo fundamental, nuestras expectativas como estudiantes de prácticas, ¿no? Más allá de conseguir o no conseguir el objetivo de llevar a cabo ese proyecto, que a lo mejor lo llevé a cabo, pero ¿cumplieron las expectativas que yo esperaba estas prácticas? ¿Adquirí un conocimiento? ¿No? ¿Con qué me encuentro, no? Porque nos vamos a encontrar de todo, quiero decir, de todo, ¿no? Las competencias básicas, excuso repetirlas, pero las podemos consultar, ¿no? Como decíamos, las competencias específicas, fundamental. Yo creo que aquí hay dos slides de competencias específicas porque eran varias, ¿no? Y yo creo que debéis consultar todo esto porque creo que es fundamental lo que decíamos. Tenéis que conocer al final qué es lo que vamos a adquirir, ¿no? No es solo ir a un centro de prácticas. Y hay unos contenidos. La asignatura tiene unos contenidos. Independientemente de que vaya al centro de prácticas, independiente no es la palabra independiente, me corrijo a mí misma. De manera paralela a que vayamos al centro de prácticas, nosotros tenemos que hacer llevar a cabo unos contenidos, ¿no?
Y se dividen en estos dos bloques: técnicas y estrategias de intervención en un contexto específico en ámbitos socioeducativos y evaluación del diseño, el proceso de aplicación y los efectos y resultados del proyecto o programa socioeducativo que vayamos a llevar a cabo. Parece así como muy general, ¿no? Como un texto muy bonito y tal, pero luego al final esto se refleja en los documentos que tenemos que llevar a cabo. Pues bien, los documentos del plan de trabajo, de la memoria, etcétera, ¿no? Las fichas que nos manden a hacer, lo que nos tenga que, la asignatura nos requiera para poder superarla, ¿no? Tenemos una bibliografía básica que tenemos que consultarla también, es importante, ¿vale? Ahí está puesta, la tenéis también en el curso virtual, en la guía docente, la guía docente, no, la guía de la asignatura, etcétera, ¿no? Prácticas en los centros, lo que decíamos, mismo centro que en prácticas 3, es fundamental, es lo ideal, ¿vale? Ya lo dejo ahí, es lo ideal para todos, para el estudiante incluso, yo creo que para llevarlo a cabo. Hay una continuidad en esa ruta de aprendizaje, hay un profesor tutor en la UNED, como sabéis, los tutores, como os decía Luisa, que somos esa figura fundamental para que tengáis esa orientación. En este caso, es que también os vamos a evaluar, ¿no? Igual que en otros prácticos. Entonces, es una figura importante. Y el profesor tutor del centro de prácticas, que en este caso también va a emitir un informe de evaluación, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Él va también porque es una persona que va a estar con vosotros y que le vamos a pedir que nos emita, vamos a enviar un informe para que nos dé una valoración. Esa valoración va a formar parte de vuestra nota, ¿no? No es toda vuestra nota, pero igual que tampoco es la valoración que yo hago como tutora toda vuestra nota, porque hay más documentos, pero forma parte de esa evaluación, ¿vale? Es importante. 120 horas en el centro de prácticas y 30 horas de trabajo autónomo del estudiante. No hay prueba presencial, no hay un examen, no acabamos las prácticas y vamos a semana de exámenes con un examen de la asignatura, no, pero sí hay una PEC, ¿no? En la evaluación continua se consideran 3 fichas de registro de las situaciones de aprendizaje, en 3 momentos diferentes de las prácticas, ¿vale? Vamos a dividir nuestras prácticas en 3 momentos diferentes, quizás pueda ser uno inicial, uno de seguimiento y uno final, en el cual vamos a elaborar un modelo de fichas que el equipo docente pone a nuestra disposición y que en esas fichas vamos a recoger una serie de información y de reflexión sobre nuestras prácticas en ese momento, lo que está pasando en ese momento. Es decir, no va a ser igual el momento de nuestro aprendizaje ni cómo nos encontramos nosotros dentro del centro de prácticas como un estudiante en prácticas las primeras semanas que cuando estoy por la mitad de las prácticas, que tampoco va a ser lo mismo cuando esté acabando, ¿no? Es decir, ya será de otra manera, tendremos otra visión, tendremos pues otro conocimiento, ¿no? Entonces, esas fichas son obligatorias y recogen la información que nosotros, tanto el equipo docente como los tutores, necesitamos conocer para saber pues un poco cómo ha ido ese aprendizaje o sobre todo cómo está yendo, porque no son fichas que se cubran a posteriori, ¿vale? Ahí volvemos a lo que decía Luis antes de los plazos, son fundamentales. Tenemos que tener en cuenta, estas fichas van a tener plazos. No vale que yo, cuando acabe todas las prácticas, cubro 3 fichas y digo lo que pasó en el momento inicial, en el momento de seguir. No, la tengo que cubrir en el momento en que está pasando, ¿vale? Y la tengo que entregar en un plazo, la otra en el otro, quiero decir, tienen unos plazos, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un montón de información que yo lo puse así como muy resumido porque creo que es la manera de entender mejor qué es lo que tenemos que hacer de manera paralela a nuestra estancia en el centro de prácticas. Tenemos el proyecto formativo, que ya he puesto ahí, 0%, ¿no? No tiene peso de la nota final, pero su entrega es obligatoria. Si yo no entrego el proyecto formativo, que se supone que es lo que voy a llevar a cabo, pues es que debe estar valorado como acto por el profesor tutor. En este caso, le tengo que dar el acto yo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Quiero decir, ¿qué es el proyecto formativo? Veréis el documento. Es un documento muy sencillo, pero es un documento fundamental, porque es en el que vais a poner qué es lo que vais a llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto tiene que estar supervisado y tiene que estar validado. Decir, oye, perfecto, esto es lo que tienes que llevar a cabo, está correcto, ¿no? Pero no puedes poner lo que te dé la gana, ¿no? Tiene que tener una coherencia con el proyecto que tú vas a llevar a cabo. El plan de trabajo también es otro documento que hay que entregar en plazo. Este sí supone un porcentaje, que es el 10%. Y luego, como os decía, aquí tenemos el informe de evaluación del proyecto, que es el fundamental, el documento, por decir de alguna manera, estrella, ¿no? Que sería el que tiene más trabajo, más información, como más chicha. Y luego el informe del tutor de prácticas y el informe del profesor tutor del centro asociado, un 15% cada uno de ellos, pero ya os digo, como podéis ver ahí, 45% queda claro, ¿no? Es el que tiene, es casi el 50%, ¿eh? No, lo superviso yo, pero lo corrige Madrid. ¿El informe de evaluación de prácticas lo tiene Madrid? El informe de evaluación del proyecto. ¿Ese de evaluación del proyecto? Sí. Nosotros tenemos que poner una valoración. Los tutores enviamos una valoración, pero quien pone la nota final es Madrid, ¿no?
es el equipo docente. Pero bueno, de todas formas ese proyecto tiene que estar, quiero decir, bueno, os estoy hablando, aquí voy a mirar a Luisa y voy a corregir, os estoy hablando de lo que se hacía hasta ahora. Esto es una asignatura del segundo cuatrimestre, nos pasa un poco lo que decía Luisa con su asignatura, es decir, que aún faltan, pues eso, que llegue la información final y que nos digan plazos y oye, a lo mejor puede haber algún cambio, ¿no? Y entonces esos cambios se comunican. En principio yo os estoy contando a lo que hasta ahora se está haciendo para que tengáis una visión de qué va la asignatura y qué contenidos tiene, pero que siempre hay cambios, ¿no? Es decir, pues eso, ajustar las fechas y demás, eso llegará... Perdón que te interrumpa, María, pero seguramente lo que no va a cambiar jamás es el peso. El peso. Porque realmente nosotros somos profesores tutores. Exacto. Entonces, al final, quienes tienen la responsabilidad con vosotros es el equipo docente, bien sea a la hora de poneros un examen, enseñarlo y evaluarlo, como prácticas, ¿vale? Es decir, que siempre va a tener ellos más peso que nadie. Claro, es que es fundamental eso también. Claro, hay que entender que nosotros somos, pues eso, profesores tutores que al final nuestra función es orientaros y acompañaros para que consigáis ese objetivo. ¿Que en el camino hay actividades que dependen de nosotros y tenemos que validar? Pues sí, claro que sí, ¿no? Para poder avanzar. Pero en realidad el peso fuerte lo tiene el equipo docente y es lógico, ¿no? Quiero decir, es normal. Entonces, por eso muchas veces, pues oye, 45%. Y bueno, aquí ya no es un 50, es un 45. Quiero decir, ahí hay bastante, ¿no? Con que podemos. El plan de trabajo, el proyecto formativo lo valido yo, los informes pasan para que los pueda completar, ¿no? El plan de trabajo también, pongo yo la nota, pero el informe de evaluación, entre comillas, final, ¿no? Del proyecto, el que tiene el peso fuerte, os oriento desde aquí para que podáis seguir los pasos y sí, siempre os hacemos pues un poco un seguimiento, oye, ¿cómo va? Y mira, siempre hay algún estudiante que te puede consultar y decir, mira, he acabado el proyecto, ¿no? Y querría saber si tengo correcto todo. Vale, muy bien, os orientamos, echamos un ojo, vemos que esté correcto, ¿no? Que siga los pasos de lo que se pide. Pero nosotros no podemos poner la nota de eso, nosotros no podemos decirte, oye, muy bien, está muy bien el trabajo, yo te pondría un 7. No, no te lo puedo decir porque yo no voy a validar eso, no voy a corregir eso. Yo te puedo decir, oye, tienes todos los puntos que solicitan, va en el buen camino, o te puedo decir, mira, esta pregunta está totalmente fuera de lo que te preguntan, o esto puedes mejorarlo. Yo puedo darte orientaciones, que es lo que hacemos los tutores, ¿no? Pero no vamos a poner esa nota. Bueno, y nada, otra vez mis datos, ¿no? Y al final, lo repito ya. Bueno, mira, yo siempre pongo frases al final, alguna frase así un poco tal, ¿no? Para pasar de observar a intervenir, el desafío de transformar la teoría en acción y de la acción en el aprendizaje, ¿no? Me gusta mucho lo de poner estas frases así un poco motivadoras para que veamos que realmente pues estamos en un paso muy bonito del grado, ¿no? ¿Qué nos queda? No nos queda nada, nos queda prácticas 5, pero como os decía, prácticas 5 pues ya es una actividad intercampus. Os podemos decir que de prácticas 5 pues está orientada, como decíamos, al perfil profesional, es decir, ya estamos en un momento en el que ya casi estamos acabando, ¿no? Es decir, ya estamos perfil profesional y trabajo fin de grado y ya casi estamos ya actuando como educadores, ¿no? Ya no nos queda nada. Entonces, el Prácticas 5 está orientada precisamente a eso, a que nosotros veamos cuál es el perfil profesional que queremos seguir y como decíamos antes, que os lo comentaba y Luisa os recalcó, claro, es que en educación social tenemos tantos ámbitos y tenemos un abanico tan amplio, ¿no? Que al final o nos especializamos o somos muy generales, ¿no? Entonces, quedamos ahí como educadores un poco. Entonces, yo creo que es un buen momento en Prácticas 5 para que cojáis ese documento, esa asignatura y volváis a reflexionar, qué pesadas, ¿verdad? Pero ya os lo dijimos y es verdad, y volváis a reflexionar sobre que al final la reflexión va a ser diferente. ¿Os acordaréis de Prácticas 1, la reflexión que hicisteis? Y la que vais a hacer en Prácticas 5 iba a ser diferente completamente. Y dirás, ¡guau! Sí. Revisar lo que habéis hecho. Me pasa a mí a veces que recuperas, que estás limpiando cosas por casa y recuperas cosas que hacías cuando estudiabas y dices, wow, pues qué bien, o todo lo contrario, madre mía, y esto me pusieron buena nota, ¿no? Pero, no, y esta reflexión, tenéis la oportunidad, ¿no? De 5 intentos, por decirlo de alguna forma, de reflexionar e ir creciendo al mismo tiempo que vais cursando las diferentes asignaturas.